Estoy muy contento de saludarles y de tener la oportunidad de traerles una palabra de parte del Señor. El tema de hoy: hijos del reino de Dios. Hijos del reino de Dios. Cuando hablamos del reino de Dios, cuando usted dice, viene el reino de Dios, ¿qué viene a su mente? ¿Qué es lo primero que piensa? Algunos piensan en ángeles que bajan del cielo, ¿no? Otros piensan pues que Jesús viene en un caballo blanco, ¿no? Otros pues no sé qué pensamiento pudieran tener. Cada quien tiene una idea. Los niños tienen una idea cuando se les habla acerca del reino de Dios. Pero una de las características, creo que coincidimos la gran mayoría de los que estamos aquí, es que en el reino de Dios hay santidad. Amén, hermanos. En el reino de Dios, cuando habla del reino de Dios, estamos diciendo un reino de santidad. Cuando hablamos del reino de Dios, también podemos decir que el reino de Dios es un reino de poder. No es un reino mediocre, débil, insuficiente, sino es todo lo contrario. Es un reino fuerte, todo suficiente, porque el rey que reina, valga la redundancia, el reino es Dios. Y el tema es hijos del reino de Dios. Fíjese que el reino de Dios, me voy a secar un poquitito, disculpen ustedes por mi pañuelo tan chico, pero ya los más grandes ya no me alcanzan. El reino de Dios se puede medir de forma espiritual, porque no podemos medir el reino de Dios de forma terrenal. Cuando pensamos en el reino de Dios, tenemos que pensar en el aspecto espiritual. ¿Cuántos dicen amén a eso? Sin embargo, Jesús, cuando estaba en su ministerio, en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 12, le dijo a los fariseos que estaban atacándole: ¿y si yo echo fuera los demonios por Beelzebú, por quién los echan vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Y el verso 28 dice: pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Decimos que el reino de Dios no se puede medir de forma terrenal. Así es, porque nada en el reino de Dios va a entrar que sea corruptible. Dice la Escritura que todos seremos transformados cuando Cristo venga por nosotros y seremos arrebatados, y nuestro cuerpo, que es corruptible, será vestido de incorrupción para poder entrar al reino de los cielos. Se hacen bromas acerca del reino de Dios, de cuando entra alguien. Cuando vayas al reino de Dios, hasta con todo y chanclas. No van a entrar chanclas al reino de Dios. Lo decimos coloquialmente porque son bromas que nos echamos. Mi difunta madre, la pastora de esta iglesia, así lo decía. A veces cuando se refería a alguien muy santo: ese hermano con todo y chanclas se va al cielo. Pero no hay eso de que se va con todo y chanclas. En el cielo no hay nada terrenal. Amén, hermanos. Es un principio bíblico importante que quiero dejarles esta tarde. Por eso, cuando pensamos en el reino de Dios, tenemos que decir que siempre será algo fuera de lo natural. Entonces, nosotros como iglesia predicamos del reino de Dios. Jesucristo vino al mundo para predicar el reino de su Padre y para preparar al hombre para que podamos llegar a ese reino. Creo que todos los que estamos aquí pretendemos llegar un día al reino de Dios, ¿sí o no? Queremos estar ante la presencia de Dios, ¿sí o no? Es nuestro anhelo. Cuando alguien muere de nuestros seres amados, decimos: ahí te veré delante de la presencia de Dios. Nos vemos en el cielo. Es un anhelo natural, humano. Aunque cuando estemos allá en el cielo, quién sabe si podamos reconocernos, pero esa es otra cuestión. Incluso, hermanos, si usted lee los evangelios, Jesucristo, hermanos,
comparó el reino de Dios con muchas cosas terrenales. La parábola, ¿se acuerdan? A ver, vamos a hacer un ejercicio rapidito. Vamos a contar 5 parábolas que usted se acuerde. Dígame una. ¿Ah? ¿Los qué? Los talentos. Y el reino de los cielos es semejante a, dice, un hombre tenía una finca y le dio 5 talentos, y a otro le dio 2 y a otro le dio 1. ¿Otra parábola? El sembrador, y el sembrador salió y el reino de los cielos es semejante al sembrador que salió, y etcétera, etcétera. Otra, la oveja perdida. Y el reino de los cielos es semejante a un hombre que tenía 100 ovejas y una, y bueno, ya sabemos la historia. 3, faltan 2. Otra, las 10 vírgenes. Y el reino del reino de los cielos es semejante a 10 vírgenes, 5 prudentes y 5 insensatas. Última, el hijo pródigo. No es el hijo prodigio, es el hijo pródigo. Y el reino de los cielos es semejante a un padre que teniendo 2 hijos, uno de ellos le pidió, etcétera, ya conocemos. Jesucristo mismo hace énfasis en la importancia y la comparativa de la vida terrenal al reino de los cielos. Y el reino de los cielos, hermanos, tiene características, 4 de ellas que voy a enseñarles, y luego vamos a hacer oración. Mateo capítulo 6, verso 36 establece el principio de este mensaje que hoy les dejo. Como dice este versículo muy conocido, es un pasaje que leemos, que memorizamos, que incluso a los recién convertidos al evangelio hacemos que lo memoricen, porque es una parte importante en la vida del crecimiento. Dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán, ¿qué? Añadidas. El principio de Dios para la iglesia en nuestro tiempo, aparte que es de predicar el evangelio, que es la primera labor que nos deja el Señor, aparte de dar un buen testimonio, algo que debe enfatizar la vida devocional y la vida personal de usted y mía, es buscar el reino de Dios. Procurad, esta palabra buscar es algo que tú y yo necesitamos encontrar, porque la verdad, hermanos, el evangelio ha llegado, el Jesucristo ha llegado, pero hay muchas cosas que en el reino de Dios necesitamos mejorar aquí en la tierra para que podamos ingresar al cielo. Ciertamente a través de la sangre y el sacrificio de Cristo hemos alcanzado ese oportuno socorro, esa salvación eterna. Pero si fuera así solamente, ¿por qué el Señor le dijo a sus discípulos: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia? ¿Qué importancia tiene, hermanos, buscar las cosas de Dios, el reino de los cielos? Yo puedo decir, por ejemplo, el reino de Dios, o la definición del reino de Dios lo puedo definir en 2 frases o 2 palabras en cada una. Por ejemplo, ¿qué es el reino de Dios? Yo digo, es poder y el territorio donde Dios actúa. ¿Cómo te vuelves parte del reino de Dios? Yo digo, creyendo en su Hijo Jesús, que murió por ti y por mí. Otra, ¿cómo entendemos el reino de Dios? Es algo muy amplio y muy inexplicable. Y por último, ¿cómo sabes que encontraste ese reino? Porque te gusta todo lo que significa Dios. ¿Dicen amén? Entonces, primer punto, si decimos entonces que necesitamos buscar primeramente el reino de Dios, no está diciendo que dejemos de vivir una vida como seres humanos. No, hay que trabajar, hay que estudiar, hay que hacer negocio, hay que hacer muchas cosas, hay que ir de vacaciones también, tantas cosas que humanamente hacemos, pero por sobre todas esas cosas, ¿qué dice la Escritura? Mas buscad ¿qué? Primeramente. ¿Entiende usted el concepto de primero? Primero no es segundo, ni es tercero, ni es último. Primero es primero. Mas buscad primeramente, ¿qué cosa? El reino de Dios.
Y el reino de Dios, hermanos, contrario a lo que es el reino de Satanás de nuestra tierra, de nuestra vida, de nuestro mundo. Dice Isaías capítulo 5, verso 20 acerca del reino del diablo, y tengo que hablar de eso para hacer la comparación en cuanto a Dios. Ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Esa es la filosofía de nuestro mundo. Esta es la filosofía del diablo, hermanos. Más la filosofía o la doctrina de Dios es que amemos las cosas del reino de Dios, que hagamos lo bueno, que andemos en la luz, que andemos en lo dulce. ¿No dice la palabra de Dios acerca de ella misma? Los mandamientos de Jehová son rectos. Los mandamientos, y lo compara con el panal de las abejas, la miel. Para buscar el reino de Dios hemos de buscar su palabra. ¿Cómo encontramos al reino de Dios? A través de su palabra, hermanos. No a través de la religión, no nos confundamos. La religión solamente nos trae normas, formas y obligaciones, que está bien, es parte de nuestra cultura humana. Pero el reino de Dios no es religión. El reino de Dios es paz, el reino de Dios es justicia, el reino de Dios es amor, el reino de Dios es Cristo llenándolo todo. El diablo tergiversa la verdad, y lo dijo Isaías en este capítulo 5, verso 20. Ay de los que a lo malo dicen bueno. ¿Me da un ejemplo? Iglesia, ¿me da un ejemplo de la gente que dice bueno a lo malo? El lesbianismo. El lesbianismo, el mundo lo dice, es amor. El homosexualismo dice, es amor. Hay que amar a las personas así como son. Sí, hay que amar a las personas como son, pero las personas tienen que andar de acuerdo a los reglamentos de Dios. Y aunque no les guste, amén, así es. Hay gente que dice, no tiene nada de malo. Hay familias que atraviesan problemas muy serios, hermanos de las iglesias, donde sus hijos están cayendo en el homosexualismo, en el lesbianismo, y no saben qué hacer porque se encuentran con una barrera de información, de situaciones donde hoy la sociedad incluso hace marchas y hasta te amenazan y te pueden quemar la casa si te llegas a ir en contra de ellos. A las iglesias, a los pastores, los están obligando a casar homosexuales. Y un día lo dije, hace como 3 años, lo dije en este púlpito. Un día, hermanos, vamos a padecer como ministros de la persecución de la ideología. Hay gente que a lo malo le dicen bueno, que la oscuridad le dicen que es luz. Usted entiende eso, ¿verdad? Es lo que el diablo ha traído, pero Cristo ha traído luz. Primera de Corintios capítulo 6, verso 9 al 11 dice así, segundo punto. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán ¿qué? El reino de Dios. Así que si usted viene y me dice esta persona que vive en pecado, esta va directa al reino de Dios, mentira, porque la Biblia nos establece, nos dice, hermanos, que los injustos, y la lista, no heredarán el reino de Dios. Por lo tanto, tú y yo, iglesia, hemos de cuidar nuestra vida, de vivir santamente para tener derecho de entrar un día a ese reino en el cual usted y yo estamos batallando para entrar. Bendito sea el nombre del Señor. Y los ladrones. Bojorques es una colonia de santos. Bojorques, hermanos, antes era una colonia terrible. Usted lo sabe, los que viven de acá, los que son hijos de Bojorques. Yo soy hijo de Bojorques, hermano. Aunque no vivo por acá, pero me siento de la Bojorques. Ya casi conozco a todos los de por acá, ¿verdad? Pero la Biblia dice
Los ladrones no van a entrar al reino de los Dios si no se arrepienten. Ahora si se arrepienten, órale, vamos al reino. Ni los idólatras, ni los adúlteros. ¿Cuántos adúlteros hay aquí? A veces, hermanos, es una palabra tan dura, tan difícil, que los pastores tenemos miedo de ofender a la gente. No se vayan a molestar y dejen de venir. ¿Sabe qué? Yo he aprendido que cuando Dios habla, Dios no se tienta el corazón, Dios habla y cambia la vida de las personas. Y hay que tener valor para decir la palabra de Dios como va. No dibujarla, no arreglarla, no suavizarla. La Biblia así lo dice. Ni los afeminados, muchachos, por favor, machitos, hombrecitos. Esas caricaturas de japoneses que ven, los están enfermando. Cuando te des cuenta ya empezaste a hablar como ellos. Gloria a Dios. No sé a quién le estoy pisando el callo, pero estoy diciendo cosas que hermanos, hace años se dicen, pero se han dejado de decir. Ahora cielo, gloria a Dios, alabanza, bendito Dios. Sí, pero ¿y la palabra? ¿Dónde está la exhortación del evangelio? ¿Dónde está la palabra del reino? Este reino que tú y yo queremos un día venir tiene estatutos, tiene normas que tenemos que vigilarlas y obedecerlas. Ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Dice el apóstol, y esto era hacia algunos de ustedes, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios. Yo doy gracias a Dios, hermanos. Conozco a muchos de ustedes, de los hermanos de la iglesia, cómo llegaron a los pies de Cristo, cómo siguen a los pies de Cristo. Yo le doy gracias a Dios porque muchos de ustedes eran lo que esta Biblia dice. Pero el Señor ha hecho gran misericordia sobre tu vida, sobre tu familia, y hoy eso es pasado, eso es algo que ya no existe. Hoy vas rumbo a la patria celestial porque Cristo te ha lavado en su sangre preciosa. Bendito sea el nombre del Señor. Así que en este primer punto del reino de Dios hay lo que el diablo ofrece y lo que la Biblia dice. Segundo, ¿qué refiere al reino de Dios? ¿Qué es el reino de Dios? Y ahí va, segundo punto. El reino de Dios no son angelitos. El reino de Dios no son cosas sobrenaturales que vas a ver nada más de vez en cuando. El reino de Dios no es algo que no se ve ahorita y que lo vas a ver quién sabe cuándo. Es más, te vas a morir y quién sabe si lo veas, sobre todo si no moriste en Cristo. Jesús, Dios a través del Espíritu dice en Romanos capítulo 14 verso 17: porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino ¿qué cosa? Sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Aleluya. ¿Cuántos dan gloria a Dios por este pasaje hermoso? Así que definimos que el reino de Dios, queridos hermanos, no baja en un culto, en una congregación y decimos, ha bajado el reino de Dios. No es cierto. Lo que bajó es una manifestación del Espíritu Santo. Baja el reino de Dios cuando reina la justicia, la paz y el gozo en el Espíritu Santo, en la congregación, en las familias, en las vidas de los jóvenes, en la vida de las hermanas, de los hermanos, cuando hay justicia, cosas justas, cuando hay paz. ¿Cómo está usted esta tarde? ¿Tiene paz en su corazón, hermano? Si alguno está sin paz o está en impaz, hoy puedes venir a Cristo y hacer cumplir lo que Él dijo: mi paz os dejo, mi paz os doy. No os la doy como el mundo la da. Yo doy una paz verdadera, una paz eterna. Y por último, hermanos, hablando de lo que es el reino de Dios, dijimos que el reino de Dios
comparado al enemigo. Es un reino de verdad, es un reino precioso. El reino de Dios no es comida ni bebida, no es ropa, no es posición social, no es raza. Usted sabe que los yucatecos estamos incluidos en el reino de Dios. Lo voy a volver a decir. ¿Usted sabe que los yucatecos estamos incluidos en el reino de Dios? ¿Sabe por qué? Porque Cristo murió por los yucatecos. Y todo aquel que recibe a Jesucristo como Señor, sea yucateco, sea campechano, porque aquí pueden haber campechanos, tabasqueños, veracruzanos, no se sientan mal, por todos Cristo murió y todos somos hijos del reino de Dios. ¡Aleluya! Por último, hermanos, el reino de Dios es poder. Dice Primera de Corintios capítulo 4, versículo 20, y con esto voy terminando, hermanos. Bendito sea tu nombre. Porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Poder de Dios. El reino de Dios no consiste en lo bonito que puedas hablar, en los poemas que puedas dedicarle a Dios, en lo bonito que puedas cantar, en la retafila de coros que podamos enhilar sin faltar ninguno. Eso es alabanza, servicio. El reino de Dios no consiste en palabras o palabrerías, sino el reino de Dios, iglesia, hermanos, es poder. Y si algo hemos de pedir como iglesia esta tarde, es que el poder de Dios descienda sobre nosotros. Si algo hemos de pedir, familias, sobre nuestros hijos, es que el poder de Dios los llene. Ese es el reino de Dios. Jesucristo dijo: ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros, porque Cristo había llegado, porque Cristo estaba ahí, y ahora en su Espíritu Santo tú y yo podemos reflejar o podemos experimentar la presencia del reino de Dios en nuestra vida, en esa justicia, en esa paz, en ese gozo y además en ese poder. Aleluya. Yo me gozo cuando leo, hermanos, el libro de los Hechos, como los discípulos, después de que Cristo ascendió, recibieron el poder del Espíritu Santo, ese poder que aún todavía está con nosotros. Y dice que ellos iban, hermano, y predicaban con denuedo la palabra, y la gente se convertía, hermanos. Pero no era por la palabra o la persona de los discípulos, era por el poder del Espíritu de Dios que estaba sobre ellos. Decía el pastor Davo la semana pasada algo muy bonito. Dice: lo que en 4 o 5 años de terapia pudiéramos tratar de arreglar la vida de alguna muchacha, de algún joven, el Espíritu Santo en un culto lo puede hacer, puede romper todas las ataduras. Ese es el poder de Dios. ¿Cuántos anhelamos que el poder de Dios se manifieste sobre la iglesia? Aleluya, bendito sea su nombre. Sí, hermano, sí, y solo sí hay que pedir al Espíritu de Dios: lléname de tu poder, Señor. Sí, hay que trabajar, sí, hay que buscar el bolillo, por supuesto. Hay que buscar para la Coca Light. Hay que buscar para la comida, para los hijos, para la educación. Sí, pero todo eso está bien. Pero vamos a buscar también la llenura del Espíritu Santo. No puedas decir: es que tengo trabajo, pastor, no tengo tiempo de servir a Dios. Ahí es cuando tropezamos. Aprende a balancear tu vida. Dale tu vida a tu familia, a tu trabajo, etcétera, pero también dale el tiempo al Señor. Honra a Dios con tu tiempo. Dice Eclesiastés, Proverbios: honra al Señor con tus bienes. Y yo digo: Señor, tantos bienes que nos has dado. Mi auto, mi computadora, mi iPad, mi teléfono, mi ropa, mi perfume 7 machos. Gloria a Dios. Voy a terminar con esto, hermanos. Voy a leer un pasaje y con esto les voy a llamar a orar. Este pasaje que voy a leer es tan suficiente
Perdonen que me limpie, hermano. Es tan suficiente para instruirte y llamarte o llamarnos, porque me incluyo esta tarde. Primera de Corintios capítulo 15, versículos 50 y 58. Si lo pones allá, José, está bien. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar, ¿qué cosa? El reino de Dios. Ni la corrupción hereda la incorrupción. He aquí os digo un misterio: no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados. ¿Qué cosa? Incorruptibles, y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor, ¿qué cosa? No es en vano. Ya nos cansamos de servir a Dios. La Biblia dice: sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Cuando yo hacía un negocio, con esto acabo, yo hacía un negocio, digo, si se puede llamar negocio, donde yo vendía algo, y cuando mi madre se enteraba de lo que yo había hecho con negocios que hacíamos, me decía: ustedes hijos, tu hijo David, me dice, puros negocios de peto haces. Le digo: ¿por qué de peto? Es un decir, hijo, me dice, porque es un negocio que no es negocio. ¿Cómo vendes algo en 100 pesos? Que vale, 1,000 pesos, y lo vendes en 500 pesos. ¿Entiende? O sea, yo compré una grabadora en 1,000 y la vendí en 500, y para mí era un negocio. Negocios de peto, decía mi madre. Pero con negocios de peto o no, nuestra confianza y nuestra esperanza está en el reino de Dios. Un día iremos al reino de Dios, hermanos, y ¿sabe qué? No nos vamos a llevar absolutamente nada de esta tierra. ¿O sí? Te compraste un anillo. Estoy hablando, te compraste un anillo y dices: este anillo lo amo, lo quiero. Es más, hijo, cuando yo me muera, que me entierren con él. Te van a enterrar con él y luego alguien se lo va a llevar. Pero cuando estés ante el trono de Dios, aquí dice la Escritura que nada corruptible entrará a su presencia. Por eso, hermanos, esta tarde, esta noche, yo quiero invitarles a que reflexionemos en nuestra vida, en nuestra forma de vida. El reino de Dios está entre nosotros, sí, a través de Jesucristo, pero ir al reino de Dios implica la santidad. Ir al reino de Dios implica no vivir en la oscuridad, vivir en la luz de Cristo. El reino de Dios implica no estar en la mentira, sino en la verdad del Evangelio. Estar en el reino de Dios implica tener poder del Espíritu Santo manifestado en nuestra vida, en nuestro diario vivir, en nuestra iglesia. Cuánto anhelo que cada uno de nosotros oremos por los enfermos y estos sean sanados, pero eso está en la voluntad de Dios. ¿Está de acuerdo, hermano?
Cuánto anhelo que cada predicación que uno pudiera decir, el Señor toque los corazones de los hermanos y haya arrepentimiento, hay un genuino arrepentimiento y haya un cambio de actitud. Eso solamente el poder de Dios, el reino de Dios actuando en la vida de las personas sucede. ¿Quiere estar de pie? Póngase de pie. Vamos a cantar un estribillo y vamos a orar al Señor. Yo sé, iglesia, hermanos que están en la transmisión, tenemos algunas personas allá en la transmisión, Dios los bendiga a todos. Que el reto de todos los días, de todas las semanas, de todos los meses y aún de todos los años es permanecer en Cristo. Dice Pablo a la iglesia: amados míos, estad firmes y constantes. Cualquiera que sea tu condición espiritual, iglesia, ven al Señor hoy y dile: Señor, fortaléceme. Perdóname si he vivido o estoy viviendo en pecado. Habla a mi alma y a mi corazón, Señor, haz que yo me arrepienta si estoy haciendo algo indebido. Ayúdame en mi necesidad, ayúdame en mis circunstancias. Y sabe una cosa, si tenemos fe, Dios lo va a hacer. Vamos a cantar Estoy confiando, Señor, en ti. Eso es algo que me gusta mucho para cantar. Gracias, hermano. Gracias, hermano. Más alto, por favor. Estoy confiando, Señor, en ti. Tú eres fiel, Señor, es fiel nuestro Dios. Muy fiel a mí. Cantémoslo.